Hola a todos, bienvenidos a Electricidad FP, un domingo más, esta vez con polímetros o multímetros. La semana pasada vimos este, hoy vamos a ver este que es un escalón superior y ya veréis por qué, claramente. Por cierto, casualmente, todos los comentarios que me hacíais sacando defectos o mejoras que podría tener esta, pues la tiene este multímetro de aquí. Es decir, lo que habéis comentado ya veréis que esto sí que lo incluyo. Por eso digo que es un escalón superior. Vamos a empezar con vuestros comentarios. Si estáis interesados en los productos que aparecen en este vídeo, siempre tenéis los enlaces de compra aquí abajo en la descripción del vídeo. Además, los productos que salen habitualmente en todos los vídeos de mi canal, como herramientas, libros, todo tipo de paramenta eléctrica, están agrupados en la página amazon.es/shop/electricidadfp. Os dejo el enlace directo aquí arriba a la derecha. Con mucho acierto, varios me comentabais que este multímetro, este polímetro, no tenía verdadero valor eficaz en medida. Este, si os fijáis, sí que lo tiene. Le llamabais la pinza roja, aquí la tenemos. Ahí lo pone claramente T-RMS. ¿Qué quiere decir la T? T de true, de verdadero, y RMS son las iniciales de valor cuadrático medio, valor eficaz. ¿Qué es valor eficaz? Pues me he acordado que tengo un vídeo donde lo explico, aquí lo dejo, no lo voy a decir. Lo que sí que hay que destacar es que al ser verdadero valor eficaz, cuando tenemos ondas senoidales con armónicos, bastante común hoy en día, es decir, ondas senoidales distorsionadas, para entendernos, que no son perfectamente una onda senoidal, si nuestro multímetro tiene verdadero valor eficaz, va a leer mucho más verdaderamente, mucho más exactamente que uno que no la tiene. Porque los que no tienen el verdadero valor eficaz, True RMS, TRMS, como esta que no lo tiene, pues va a hacer una media esperando una onda senoidal perfecta y realmente la que estamos midiendo no lo es. Por tanto, en ese caso va a ser una medida menos exacta. Respecto al anterior multímetro, con pinza amperimétrica, aprovecho para decir que un usuario me decía que yo estaba dando lugar a confusión llamando pinza amperimétrica, etc. Para mí esto es un multímetro, un polímetro, es decir, un instrumento de medida de diferentes magnitudes. No quiero llamarla pinza amperimétrica porque pinza es esta pieza que nos permite medir intensidad en amperios, ¿verdad? Pero no por eso se convierte en pinza amperimétrica. Sigue siendo un multímetro con lectura a través de pinza en vez de a través de tomas de medida, que por cierto, puntas de medida en este caso están aquí en la parte inferior. ¿Qué más me decíais? Comentabais que el anterior multímetro no tenía medida de intensidad, de amperaje, de corriente, de consumo en corriente continua. Este sí que lo tiene. Voy a hacer zoom. Si os fijáis aquí, la lectura, tanto en voltaje como en intensidad, es mixta. El símbolo que nos está poniendo es mixto. ¿Por qué? Porque mide voltaje tanto en continua, la raya continua, como en alterna, la ondita, la onda senoidal. Lo mismo con el amperaje. Podemos mejor, ¿verdad? Ahora no hay que, ya solo con dar voltaje yo ya sé que puedo estar midiendo o en continua o en alterna. No tengo que preocuparme por hacer una selección. Además, ¿no? En una está incluida. Y aquí lo mismo, simplemente hay dos fondos de escala, 60 amperios y ya 600 amperios, que son una intensidad que raramente vamos a medir, ¿verdad? Entonces, esta sí que lee corriente continua. ¿Qué otro gran apunte hacía mi querido Cheni, uno de los seguidores que más aporta al canal? Que no tocáramos, ahí se ve muy bien las rayitas, eso yo creo que es hierro al silicio, lo que se dice chapa ferromagnética, porque sabéis que la pinza pues es un toroidal, un núcleo que hace un círculo, ¿no? Temas de electromagnetismo. Pues si os fijáis, está descubierta, nos permite tocarla con el dedo y nos aconsejaba no hacerlo porque dejamos grasa, etc. Pues fijaos esta. La de una gama ya superior sí que nos viene la pinza con ese tapón de plástico, es decir, las chapas ferromagnéticas no son accesibles, están protegidas por ese tapón de plástico. Otra mejora sustancial que no me habéis puesto vosotros, pero os la indico yo, es que si os fijáis es de clase 2. El doble cuadrado nos indica doble aislamiento, receptor de clase 2. Y lo dice tanto en la parte frontal como en la parte donde lo he visto aquí. ¿Vale? Y además ya os digo yo que pesa. ¿Qué quiere decir ese peso? Bueno, pues que tiene goma en la parte interior paralelamente a la carcasa de plástico exterior. Es decir, tiene carcasa exterior y carcasa interior. No lo he abierto. No sé si es también de plástico o de goma. Si es de goma es mejor porque va a durar más, es mejor aislamiento, pero fabricante indica doble aislamiento, clase 2, por tanto,
nos lo creemos y es cierto. Hasta aquí lo que vosotros me habéis resaltado. Vamos a abrirlos del principio, este multímetro, el Kaiwex HT206D. Por cierto, actualmente, a día de hoy, finales de enero de 2023, lo han bajado, suele estar por 49 euros y está por 42. Yo creo que esos 16 euros más respecto al anterior pueden merecer la pena, ya cada uno que valore lo que puede necesitar con las características que nos da este. Vamos a verlo. Viene en esta caja, vamos a abrirla, nos viene con el clásico estuche de color negro y vemos que cuenta con libro de instrucciones y afortunadamente en español. Aquí lo tenemos, estaba en italiano aquí, el penúltimo, en español. Explica todas las medidas, las características técnicas y si os fijáis, bueno, veis ahí que tiene un fallo, que se han equivocado. Donde ponía las... insisten aquí. En la descripción del multímetro nos indica que es verdadero valor eficaz, real valor cuadrático medio. El valor eficaz es una media, al fin y al cabo, un tipo de media, y aquí nos explica en qué consiste. Por tanto, si lo indican tanto aquí, en la parte superior, como en las características técnicas, pues será cierto, ¿no? Abrimos el estuche y tenemos nuestro multímetro con pinza perimétrica plastificado. Vemos que viene más de las puntas de pruebas, ahora os explicaré qué es y con sus necesarias pilas para funcionamiento. Las puntas de prueba, ¿y qué es esto de aquí? Pues las puntas de termopar, porque aquí lo veis, mide temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Lectura europea y lectura más anglosajona. Porque sí, hay muchos multímetros que tienen unas puntas cuyo termopar nos permite por contacto medir temperatura. Así que sepáis que este multímetro también mide temperatura. Por cierto, insisto, el termopar es esa punta de ahí, esa punta metálica es la que se pone en contacto con dos puntas de termopar y las puntas de medida, como siempre, limitadas a 10 amperios. También lo hemos comentado varios en los anteriores vídeos. ¿Por qué 10 amperios? Pues porque normalmente la medida va a ser indirecta, como bien me decía Eduardo Vélez Carpio, a través de la pinza amperimétrica, del núcleo toroidal que está aquí dentro. Si intercambiáramos estas puntas con otros polímetros, que sepamos que aguantan máximo 10 amperios. Viene como siempre con la tapita, por si queremos poder meter más la punta. Y yo como sugerencia para los fabricantes sí diría que por qué nos incluyen unas pinzas de cocodrilo para quitar la tapa y poner las pinzas y poder hacer medidas sujetando, ¿verdad? Sería una sugerencia para todos los fabricantes. Ahora sí, vamos con las medidas nuevas que no incluía el anterior multímetro y os lo voy enseñando aquí. Por cierto, fijaos que nos indica el EPF tiene filtro de paso bajo para las medidas de voltaje y amperaje y de intensidad. Es otra mejora, la más fuerte, digamos, la de más calidad junto con lo del verdadero valor eficaz. Nos movemos aquí, vemos esta HZ, el símbolo de porcentaje, nos mide hercios y porcentaje del ciclo de trabajo de la señal cuadrática, señal variable que podamos estar midiendo. Por cierto, en este caso, que lo hemos probado, estos hercios se miden también con la pinza amperimétrica, no es por inserción de las puntas. Y vamos aquí, ¿qué novedad tiene respecto a la anterior? Tiene continuidad, tiene resistencia, tiene comprobación de diodo y fijaos ese simbolito de ahí, yo sé que sabéis cuál es, ese símbolo de condensador. Por tanto, mide capacidad eléctrica o capacitancia, ¿vale? Podemos medir faradios, capacidad eléctrica, unidades de medidas, faradios. Esto lo hemos comentado anteriormente, grados Celsius y grados Fahrenheit, podemos medir temperatura, no es por contacto, no es por acercamiento o no contacto, como esta punta para medir el voltaje sin contacto, NCV, non-contact voltage, sería introduciendo en los bornes las puntas del termopar y por contacto. Y ya estaría. Luego aparte baja impedancia, pero bueno, y como la anterior, pues tiene luz, tiene este saliente para las medidas de tensión sin contacto, tiene aquí el botón de hold. Menos mal que he dicho lo de hold. Al verlo de hold me ha venido a la cabeza otra novedad que tiene este respecto al anterior. Si os fijáis, tiene máximo y mínimo, es decir,
Si estamos tomando medidas de magnitudes que estén bailando, aparte de poder congelar la lectura y dejar un valor fijo como hold, que ya lo sabemos, pues apretando durante unos segundos max y mínimo nos va a dar aquí el valor máximo y el valor mínimo que hayamos leído en esos instantes que la magnitud era variable, ¿verdad? Y creo que no se me está olvidando nada. Hemos repasado las novedades de magnitudes respecto al anterior polímetro. Como veis, no estoy haciendo medidas. Esto es una introducción a este multímetro. Voy a hacerlas en sucesivos vídeos con todas las dudas que vosotros me vais preguntando. Así que yo creo que aquí sí nos despedimos. Como digo siempre, saludos a todos, seguimos aprendiendo.